Comencemos nomás, me dicen. Perfecto. Vamos entonces a dar continuidad al tercer módulo de esta jornada titulado Quemaduras, cómo las evitamos y cómo se tratan, moderado y con la participación del doctor Ricardo Roa. Fuerte el aplauso, por favor. Ahí, gracias. Bueno, antes de partir, la verdad es que quiero dar los agradecimientos a Isabel, y ella nunca me deja sorprender. Me habían invitado muchas veces a dar charlas, conferencias, mesa redonda, a moderar, pero nunca a bailar antes de hacer esto. Bueno, y me siento tremendamente orgulloso y contento por mí, por ella, por el Instituto Nacional de Herida en participar, por quienes no lo saben, el Congreso de Salud más numerario, numeroso de Chile. O sea, mérito de muchos años, de carisma, de trabajo y de esfuerzo. Así que mi reconocimiento, Isabel. Bueno, yo en lo personal también he colaborado en varias de las actividades del Instituto Nacional de Herida. A esta altura, que ya son muchos años, he coleccionado una serie de diplomas, certificados y demás, pero quien pueda ir a mi oficina, a mi consulta, el único que tengo es un reconocimiento que me hizo el Instituto Nacional de Herida hace como ya 10 años atrás como el mejor docente de su diplomado. Así que gracias, Isabel. Lo sabías en privado, pero quería compartirlo con ustedes. Bueno, vamos a hablar de un tema muy relevante como son las quemaduras. Cómo las evitamos, cómo se tratan, y vamos a tener espacio para discusión y para presentar. En este panel me acompañan 4 profesionales que han dedicado mucho de su esfuerzo a las quemaduras. Esperamos que podamos aprender bastante, y Quemaduras no pudiera estar ausente en un congreso de heridas. Si uno piensa cuál es la herida que puede ser, no sé si la más grave, pero la más extensa numéricamente, habrán algunas excepciones, pero en general son las quemaduras. Así que vamos a partir. Aquí tenemos parte del currículum mío, después de cada uno de lo que me van a acompañar, y dentro de eso lo más importante, yo soy actualmente y desde hace varios años el jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital del Trabajador. He tenido cargos relevantes en la Sociedad Chilena de Quemadura, en la Federación Latinoamericana de Quemadura, participo en comité editorial en un par de revistas, y lo que me tiene más orgulloso ahora que voy a ser el presidente del Congreso Mundial de Quemaduras 2026 que se va a desarrollar en Santiago de Chile. Así que paso, primer aviso que paso. Y esto se ha ganado gracias a un trabajo. Ninguno de los logros, quienes trabajamos en salud sabemos que ningún logro es individual. Al trabajo de un directorio de la Sociedad Chilena de Quemaduras que me acompaña, que hizo un brillante trabajo, y no solamente este directorio, sino que varios directores anteriores, y al trabajo que se ha hecho en quemaduras que ha impactado y que ha llamado la atención en el mundo. Uno de esos es el GES de quemaduras, que no existe en ninguna parte del mundo, y quizás nosotros, por tenerlo tan aquí adentro, no lo valoramos lo suficiente. Algo de eso espero podamos conversar. Después tenemos... Ahí el nombre dice María Dora Espinosa, pero la verdad que todos que la conocemos se llama Dorita, así que no le digan María Dora, porque ella tiene una broma que le decían ella cuando estaba en la universidad. Ella es cirujano plástico pediátrico, también trabaja en Coaniquem, en la clínica de alemana, parte del directorio de la Sociedad Chilena de Quemadura, fue past president y también miembro del comité editorial de la revista Berker and Prevention, una revista internacional de quemados. Christine Krindl, que yo no conocía, y cuando me dijeron que ordenara y vi currículum resumido, vi tantas cosas que quedé impresionado y lo traté de ajustar, pero tiene magíster, además de ser nutricionista de la Universidad de Concepción, lo que a mí me da mucha alegría porque yo soy de allá. Egresada del programa de magíster de la Universidad de Chile, también tiene un doctorado, autora de varias publicaciones, proyectos, trabaja en el Instituto Nacional de Herida y la Fundación, y dentro de los datos que también mostró y que también me hace mucho sentido, es miembro del Comité de Ética del Instituto Nacional de Herida, y eso también uno siempre tiende a ser autorreferente, porque yo soy soy el presidente del Comité de Ética del Hospital del Trabajador, entonces creo que tenemos varias cosas en común. Carlos Segovia es enfermero de la Universidad Autónoma, tiene un magíster de la Universidad de Valencia en el tratamiento de herida, ha hecho varios diplomados,
hace varios cursos internacionales, dirige de la Federación Latinoamericana de Quemadura y actualmente está trabajando en la unidad de pacientes críticos de la Clínica Indisa y es el actual presidente de la Sociedad Chilena de Quemaduras y a nivel de la Organización Internacional de Quemaduras un puesto relevante representando enfermería a nivel mundial. Camila Lizama, enfermera de la Universidad Andrés Bello, ella fue muy escueta, yo le tuve que empezar a sacar más cosas y la verdad es que tiene un currículum bien interesante, siempre ha estado cooperando en los posgrados y en los cursos de capacitación que se han hecho tanto en la Sociedad de Quemaduras como en la Federación Latinoamericana de Quemaduras y actualmente está haciendo un curso, un diplomado de herida y estoma en la Global University de México. Bueno, primera cosa, ¿qué es una quemadura? La verdad es que todos sabemos que es una quemadura, pero yo no creo que exista ninguna otra condición clínica que esté más mal definida que una quemadura, y no existe otra. Dice, lesión en piel y otros tejidos corporales causadas por calor, frío, productos químicos, electricidad, radiación o fricción. O sea, podría ser cualquier cosa, como que todos lo entendemos, pero nunca hemos sido a nivel médico, a nivel científico o a nivel de equipos de salud, de darle una definición concreta. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de quemadura en el hogar y cómo se pueden prevenir? Carlos. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a este congreso. Y antes de dar respuesta a esa pregunta, yo quisiera para comenzar y reflexionar que sepamos todos que actualmente no existe un registro de todas las quemaduras que se producen anualmente en Chile. ¿Y por qué razón? Porque actualmente la notificación de las quemaduras no es obligatoria en nuestro país. Y lo otro, que lamentablemente la geografía nos juega a favor. Ya sabemos que Chile es un país largo y angosto. ¿Sabían ustedes que cada 1 minuto se queman 20 personas? Si nosotros queremos dar respuesta a la siguiente pregunta, a la pregunta que acaban de realizar, podemos revisar varias bibliografías que existen a nivel nacional, muchas veces lamentablemente escuálidas porque los resultados no son concretos, pero sí quisiera decirles algunas, poder responder con este trabajo, este estudio que hizo Coaniquem, por ejemplo, en el paciente pediátrico, las principales causas de quemaduras en el hogar y cómo se pueden prevenir. En los pacientes pediátricos es el líquido caliente con un 51.5%, ¿ya? Objetos calientes en un 38.1%, fuegos y brasas en un 4.1% y por fricción 2.5%. Ahora, en los pacientes adultos, también tenemos que saber nosotros que las principales causas de las quemaduras en el hogar, ¿cómo se pueden prevenir? Es el fuego, el 73%, las escaldaduras, o sea, por líquidos calientes, y luego lo sigue la electricidad. ¿Cómo se pueden prevenir? Se puede prevenir primero promoviendo campañas de concientización pública, apoyar programas de prevención, pero que estos programas sean efectivos. Y para pediatría, por ejemplo, los cuidados en la casa. Sabemos nosotros que lamentablemente las quemaduras a nivel pediátrico están dadas por el desarrollo psicomotor del niño. Por lo tanto, cuidados en la casa, en la cocina, apernar, por ejemplo, la cocina, ¿cierto? Sellar las tapas de los hornos, cocinar, ¿cierto? En los platos posteriores de la cocina, en los platos de atrás, evitar el uso de mantel, el uso de individuales, no comer con los niños en los brazos, ¿ya? Obviamente, por otro lado, el hervidor que sea de cable corto y el ideal que este hervidor esté fijo a una superficie. Y por otra parte, también en lo que corresponde a la calefacción, mantener este tipo de calefacción o las estufas arrinconadas y que se mantengan las estufas en un corral. Evitar las planchas, ¿cierto?, con cables colgando y también las planchas de pelo. Obviamente, esconder los enchufes, comprobar, y este es un tema muy importante, muchas veces se nos olvida comprobar la temperatura del agua antes de bañar a un niño. En lo que son los adultos se queman más por fuego, por lo tanto, una de las formas de prevenir es el tema de los incendios en las casas. Lamentablemente,
tenemos que saber nosotros que las personas que más se queman, ¿cierto? Un 99% está asociado a la pobreza, por el sistema de calefacción, por el sistema de construcción de las casas y por la forma también de cocinar. Por lo tanto, el ideal sería siempre revisar las instalaciones eléctricas, mantener un adecuado sistema de calefacción y, por otra parte, evitar, ¿cierto?, evitar la utilización de velas. ¿Cómo se clasifican las quemaduras? Yo voy a dar una visión general porque después Carlos tiene algunas imágenes, pero en relación a la profundidad, que es tremendamente relevante, sobre todo para el pronóstico y para establecer las líneas terapéuticas, existen 3 clasificaciones a nivel mundial, lo que no nos ayuda mucho. La clásica, la de Conver-Smith, es la más usada y lo divide en grados de profundidad, de primer grado, segundo grado superficial, segundo profundo y tercero. La primera sería como el equivalente a la quemadura de sol, la segundo grado superficial, la que tiene una ampolla, la segunda profunda cuando está semiblanquecina, es decir, taladermis comprometida, pero no totalmente, y finalmente la profunda que se divide, o sea, se clasifica como de tercero en relación a la que esté la piel quemada. Da lo mismo que la quemadura termine exactamente donde termina la piel o que llegue hasta hueso. Desde un punto de vista de clasificación es lo mismo. Bueno, y acá en esta parte del mundo, en América Latina, tuvo mucha influencia el doctor Benaim, que es un gran cirujano plástico y de quemados argentinos que murió hace un año atrás a la edad de 103 años y que yo tuve el honor de asistir a una conferencia que dio en forma telemática a los 102. Así que nos queda para harto rato. Bueno, esperemos. Y esta lo divide en clasificación, de tipo A, que son las superficiales, tipo AB, que son intermedias, y tipo B, que son profundas. En mi visión, a pesar de que esta es la clasificación que usa el Ministerio de Salud, yo creo que esta va a dejar de existir porque se presta para muchas confusiones. Quienes recibimos pacientes derivados de cualquier otro centro, entonces dice, tiene un paciente quemado, ¿cuánto por ciento? El porcentaje lo dicen bien, pero después dice de quemadura A, o sea, cualquier cosa. Y el AB incluye cualquier cosa, es decir, no sé clasificar la profundidad. El doctor Benaim se murió, la Fundación Benaim, desgraciadamente, con él, sin él no tiene el impacto, así que yo creo que vamos a tener que internacionalizarnos y modernizando, porque desgraciadamente o afortunadamente, más allá de las visiones de cada uno, los americanos nuevamente van a ganar, porque vamos a quedar en la clasificación de la Asociación Americana de Quemaduras, que lo va a definir en una forma mucho más práctica en relación a los tejidos involucrados. O sea, vamos a tener quemaduras epidérmicas, quemaduras dérmicas superficiales o profundas y quemaduras de espesor total. Pero por el momento, desgraciadamente, que nos facilitan el trabajo a nadie, estas 3 clasificaciones se usan. Entonces, tenemos varias consideraciones importantes en el diagnóstico de las quemaduras más allá de la profundidad, que es la edad. La edad tiene directamente relación con el pronóstico. Se supone que la mejor condición metabólica y de respuesta ante una agresión está alrededor de los 20 años. Eso está, si bien no es absoluto, pero está bastante medido. Y, por lo tanto, para los índices de gravedad, cada año que pasa es un punto más del índice de gravedad, por lo tanto, peor pronóstico. Y en los niños la cuenta también es regresiva. Es uno menos, es la edad menos 20. En relación a la extensión es mucho más fácil. La extensión uno la puede medir en relación a la superficie corporal del paciente, con la mano del paciente, por supuesto. Y es la superficie palmar. Cuando yo digo superficie palmar, es la palma de la mano incluido, la cara palmar incluida la de los dedos, o sea, no solamente la palma de la mano. Y a nivel de esquema corporal, el cuerpo se ha ido dividiendo en segmentos que son 9 o múltiples de 9. Obviamente, los pacientes pediátricos que tienen la cabeza un poquitito más grande o harto más grande, la proporcionalidad es distinta y hay tablas diferentes.
Desgraciadamente, en la actualidad tenemos cambios importantes en relación con la población con sobrepeso y obesidad mórbida, en que estos esquemas no nos sirven mucho. Es la regla de los 9 y la palma de la mano mucho menos. Pero en relación a la gravedad y al pronóstico, también tuvimos un mérito local del doctor Mario Garcés, que ahí me estoy dando cuenta que le puse Graces, pero es Garcés, que fue el creador de la primera unidad de quemado en el Sistema de Salud Pública de Chile en la Posta Central, y que hizo una relación entre la extensión, la profundidad y la edad, y eso se ha correlacionado con índice de sobrevida posteriormente. O sea, como concepto general, pensando en pacientes adultos, mientras más edad tienes, más grave, bastante lógico, mientras más profundo, también más grave, lo que es muy lógico, y mientras más extenso también. Y ahí está el índice de gravedad y cómo se calcula. Ya vemos que en pacientes adultos es mucho más fácil, de 20 años más, es la edad más el porcentaje de quemaduras A por 1, el porcentaje de las quemaduras a B por 2 y la B por 3. En los pacientes pediátricos hay modificaciones, ahí está la tabla de 2 a 20, pero sin embargo los menores de 2 años tienen otra nueva modificación. Esto está todo en las guías clínicas del auge MinSal en la última revisión del año 2016. ¿Por qué es importante esto? Porque después vamos a ver el tema de gran quemado. Si tiene un índice de Garcés de 70 ya se considera gran quemado, por lo tanto puede considerarse una patología GES y tener los beneficios que esto conlleva. Y entonces, en relación a lo anterior, ¿cuándo se consideraría los pronósticos de morbilidad? Entonces, bajo 70 el riesgo es leve o moderado, y ya sobre 70 el riesgo es mucho mayor. Finalmente hay una categoría sobre 50 puntos que se denomina de sobrevida excepcional. Yo cuando partí queriendo ser cirujano plástico porque me gustaba la belleza y no me gustaban las heridas, hice una rotación en la Posta Central. Y, por supuesto, cuando uno entre becado y pobre es como lo mismo, más o menos. Entonces, cualquier reemplazo me caía bien, en la Posta Central vamos. Y en esa época, una de las cosas que me impactó es que cualquier paciente con quemadura más de 20%, lo único tratamiento que se le hacía era hidratación y analgesia. Probablemente esto hoy día sería criminal, en base a los avances y las posibilidades de hoy día. Y había una clasificación inicial en que le ponía mortal. Entonces ahora se cambió por sobrevida excepcional, es decir, tiene una mortalidad alta, pero hagamos el esfuerzo. Ahí, ¿qué tipo de quemaduras se pueden tratar en el hogar y en niños? Y ahí, adultos y niños, y ahí Carlos va a hablar unas imágenes del tipo de quemaduras. Bueno, los tipos de quemaduras que se pueden tratar en el hogar en niños y adultos son las quemaduras, solo las quemaduras se pueden tratar, las quemaduras solares, a excepción de los pacientes menores a 2 años que pueden cursar con deshidratación y con hipotermia. Y eso lo tenemos que tener muy claro, que no es lo mismo, ¿cierto?, poder tratar una quemadura en la casa que cuidar una quemadura en la casa. Por lo tanto, tenemos que saber que el 85 al 90% de las quemaduras se pueden cuidar en la casa, pero no tratar en la casa, ¿ya? Y va a depender, ¿cierto?, del tipo de profundidad y el tipo de extensión. Ahora, ¿cuál es el primer manejo dentro del hogar? Y eso lo tenemos que tener súper claro, y sería muy importante que todos los que estamos presentes aquí lo tengamos claro. Un estudio que se realizó en Hong Kong en el año 2020 indicó que lo primero que tenemos que hacer al sufrir una quemadura en el hogar es retirar la ropa y mojar por 20 minutos. Y ya con eso disminuimos importantemente la morbilidad de los pacientes que sufren quemaduras. ¿Por qué razón? Está claro y está evidenciado y está publicado cómo se deben manejar las quemaduras a un nivel ambulatorio y cuándo se deben derivar. Por lo tanto, súper importante, las únicas quemaduras que se pueden tratar en la casa son las quemaduras, ¿cierto?, solares, siempre y cuando no sea un paciente menor a 20 años que puede cursar con deshidratación y puede cursar con hipotermia. ¿Y cuáles son los cuidados?
¿cierto? En una quemadura solar es la humectación y la hidratación. ¿Qué significa gran quemado? Bueno, conceptualmente son aquellos pacientes adultos o pediátricos con quemaduras con riesgo vital y que requieren tratamiento en una unidad especial, una unidad de quemado o unidad de paciente crítico. Ya algo le había adelantado en relación al índice de Garcés, un puntaje mayor a 70. Y si solamente vamos a tomar en consideración la extensión, tiene que tener más de un 20%. Yo diría que estos dos criterios son los más comúnmente utilizados, o sea, índice de gravedad mayor a 70 o quemadura extensión mayor a 20%. En mayor a 65% bajamos un poco porque obviamente son organismos un poco más lábiles, pero ya ahí entramos en las excepciones. Se considera también gran quemado el que tiene lesión de la vía aérea, porque obviamente cumple el concepto inicial, que es un paciente que tiene riesgo vital y que necesariamente tiene que ser tratado en una unidad de pacientes críticos. Quemaduras eléctricas y de alta tensión, aunque sean quemaduras de extensión menor, a lo menos en el primer momento se tratan como paciente gran quemado también por observación, porque muchas veces las lesiones externas, las lesiones cutáneas son bastante menores en relación al daño profundo que puede hacer, puesto que la corriente, una vez que entra por el organismo, tiene punto de entrada, el trayecto y punto de salida, es decir, hay lesiones que se transmiten internamente a través de los músculos, a través de las terminaciones nerviosas. Puede haber destrucción nerviosa y pueden haber síndromes compartimentales por edema de los grupos musculares. Por lo tanto, es un paciente que hay que a lo menos observar. Quemadura más politraumatizado y quemaduras con patologías asociadas graves, o sea, aunque sea una lesión de extensión menor en un paciente probablemente muy deteriorado, cardiópata, hipertenso, diabético, insulinodependiente, ahí ya vienen las consideraciones individuales. Pero estos son los conceptos de gran quemado que nos da la guía GES del Ministerio de Salud. Ahora, ¿cómo se maneja el dolor en un paciente pediátrico quemado en el ámbito ambulatorio y durante la curación? Bueno, esta es una de las razones por que yo no quise ser cirujano pediátrico, Dorita. Una de las primeras cosas que tiene que quedar súper clara es que hay dos conceptos importantes. El primer enfrentamiento que tiene el paciente al dolor, o sea, la primera experiencia, la primera vivencia frente al dolor, es lo que va a condicionar cómo se comporta este paciente durante las futuras curaciones. Por lo tanto, tenemos que hacerlo bien desde la primera vez, tanto en el ámbito de la urgencia, en la primera curación, como en la sala de procedimientos para las curaciones posteriores. Frente a esto, yo diría que hay 5 conceptos clave, o por lo menos a mí me gusta señalar 5 conceptos clave, podría haber más, que son los que quiero que ustedes recuerden. Primero, proveer un entorno adecuado. Tenemos que tener a este paciente en un ambiente temperado, cómodo, ojalá en el paciente pediátrico acompañado de sus padres o de sus cuidadores, porque está comprobado que la presencia y la participación de los padres durante la curación disminuye no solo la ansiedad, sino que también la percepción del dolor. Otra cosa que ayuda mucho es que nosotros expliquemos antes lo que vamos a hacer. Puede que el niño sea muy pequeño para comprenderlo, pero los padres sí van a entender o van a entender parte de lo que nosotros les podamos decir. Y recordemos que la ansiedad que le transmiten los padres a los niños también influye. Así que si tenemos padres tranquilos, con una buena explicación del procedimiento que vamos a hacer previo a comenzar, también ayuda mucho. Y también que durante el procedimiento nosotros vayamos hablando y comunicándoles lo que estamos diciendo. Después tenemos lo clásico, que es el manejo farmacológico. Siempre tenemos que tener la idea de que tenemos que hacer una analgesia de modo preventivo. Esto significa administrar la analgesia al menos 30 minutos antes de hacer el procedimiento. No sacamos nada con colocarla junto con el inicio de la curación, idealmente combinada. En el servicio de urgencia, en la primera curación, uno tiene que valorar, por ejemplo, si el paciente podría requerir
anestesia general para realizar la primera curación. Puede que sea una curación que nosotros, una quemadura, que vamos a seguir manejando en forma ambulatoria, pero tal vez la primera curación podría ser bajo anestesia general. O bien podríamos optar por utilizar opioides solos o combinados con algún analgésico, o también sedación combinada con alguna analgesia. Ahí tenemos el midazolam, que puede ser usado por vía endonasal, por vía endovenosa. Ojalá lo podamos usar endonasal, así le provocamos menos dolor al paciente, menos ansiedad. Y un medicamento que estamos usando recientemente en clínica alemana es el Precedex. El nombre es complicado, nombre farmacológico, así que lo vamos a dejar en Precedex, pero es un agonista de los adrenoreceptores alfa-2, que lo que produce es sedación, en menor grado analgesia, tiene una muy buena biodisponibilidad, es seguro de usar en niños, al contrario, o sea, en recién nacido, al contrario de lo que podría ser el midazolam. Requiere un tiempo de acción de unos 30 minutos, no tiene efecto paradojal y tampoco depresión del sistema respiratorio. Es muy buen sedante y tenemos muy buena experiencia, hay que documentarlo al respecto. Después, para las siguientes curaciones tenemos que tener la precaución de entregar unas buenas indicaciones a los pacientes para que ojalá el paciente llegue premedicado, ya sea con paracetamol o otro antiinflamatorio no esteroidal previo a la curación. O sea, respecto a la hora, que se lo tomen al menos media hora o una hora antes. También tenemos la terapia no farmacológica, como ustedes ven ahí, las intervenciones en Juaniquem, que es donde yo trabajo, uno de los principales centros. Podemos usar la musicoterapia y ahora se está introduciendo el uso de la realidad virtual, que realmente es fantástico, como los niños que están todo el día metidos en los celulares, ¿cierto? Al ponerle sus lentes de realidad virtual se olvidan absolutamente del procedimiento que se les está realizando. Así que los invito a introducirse en este tema. Y por último, y no por ello menos importante, es la técnica de curación. Hay que recordar que la quemadura, además de doler en sí misma, la curación ya es un procedimiento que va a provocar mucho dolor. Por lo tanto, tenemos que utilizar una técnica lo más suave posible y ojalá con apósitos de curación avanzada, de tal modo que en las siguientes curaciones el retiro de los apósitos y los vendajes sea menos doloroso para el paciente. ¿Cuál es la respuesta metabólica nutricional ante una quemadura? Cristín. Ya. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la respuesta metabólica asociada a cambios desde el punto de vista nutricional que genera una quemadura? Primero, considerar que la respuesta metabólica va a estar en base de la extensión de esta quemadura. ¿Sí? A mayor extensión, la respuesta va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, si ven, se fijan en el gráfico que les muestro, al presentarse una quemadura, hay un ruido de fondo, ahí sí. Al presentarse una quemadura, se genera un aumento del gasto energético total, o sea, significa que la persona en reposo gasta más calorías, ¿sí? Por otra parte, va disminuyendo la masa corporal magra, ¿ya? Y la respuesta inflamatoria es tal que aumentan todas las hormonas de estrés, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, citoquinas proinflamatorias, y este aumento de estas citoquinas proinflamatorias genera un efecto a nivel sistémico. ¿Cuál es este efecto? A nivel de tejido adiposo, aumenta la lipólisis, aumentan los ácidos grasos libres en plasma y al mismo tiempo se genera resistencia a la insulina, ya debido a los transportadores que están presentes en los adipocitos, los GLUT4, que ante esta inflamación sistémica disminuyen su sensibilidad a la insulina y por lo tanto disminuye la captación de glucosa. Esto, al generar el aumento de la lipólisis, aumenta también el glicerol en plasma y eso genera que a nivel hepático se aumente la producción de glucosa de forma endógena, lo que junto además con los efectos a nivel muscular, se repite la resistencia a la insulina mediada por las citoquinas proinflamatorias, ya genera un aumento de la glicemia. ¿Ya? Entonces, lo que acaban de escuchar finalmente es todos los pasos, ¿ya?,
que hay tras la quemadura desde el punto de vista nutricional y cómo se genera este aumento de glicemia en un paciente que tiene una quemadura y que está inflamado, ¿no es cierto?, frente a esta respuesta. Esto genera finalmente un aumento de la pérdida de nitrógeno, que la podemos medir por vía urinaria, de 20 a 25 gramos, y esto finalmente genera una disminución de masa muscular de un 20 a un 25%. Entonces entenderán de ahí por qué la importancia ya tanto del tratamiento nutricional como del aporte de nitrógeno, en este caso proteínas, en el paciente quemado. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa a las 5 semanas después de una lesión térmica? Insiste, ¿no es cierto?, la misma pérdida de nitrógeno, ¿ya? Y si observamos acá estos gráficos, en el primero podemos observar el aumento de los requerimientos energéticos de una quemadura versus otro tipo de injurias, ¿ya? Y vemos que aumenta el gasto energético en reposo hasta incluso un 180%, ¿ya?, versus una persona sin una quemadura, ¿ya? Vuelvo a insistir que esto dependerá de la extensión. Mientras mayor sea la extensión, mayor también la respuesta en también el requerimiento energético, ¿ya? Y no solamente aumenta este requerimiento energético, sino que al mismo tiempo ya aumenta la excreción de nitrógeno, como les estaba comentando. Si vemos el segundo gráfico, tenemos excreción de nitrógeno en los días, ¿ya? Y podemos ver que incluso a los 20 días post quemadura sigue aumentando la excreción de nitrógeno, ¿ya? Por lo tanto, aquí la terapia nutricional y el aporte de proteínas como tal debe ser diaria, ¿no es cierto?, el registro, y debe evaluarse en base a las pérdidas también nitrogenadas por vía urinaria. ¿Ya? Entonces, para hacer un mini resumen de lo que les acabo de comentar, las demandas nutricionales aumentan hasta 200% dependiendo de la gravedad de la extensión de la quemadura, y por ello el tratamiento nutricional es indispensable en este tipo de pacientes. Gracias, Cristín. Bueno, la verdad es que los conceptos que acaba de decir son especialmente válidos en los quemados extensos. Yo creo que hay pocas condiciones patológicas en las que se necesita más aporte nutricional y más aporte proteico que en una quemadura extensa. Ahora, sigamos con otra pregunta. ¿Cuándo se debe injertar una quemadura en relación con su gravedad y al tiempo de evolución? Ya, bueno, en primer lugar, decir que evidentemente la primera razón para injertar una quemadura va a depender de la profundidad. Las quemaduras de tercer grado de espesor total están comprometidas todas las capas de la piel, por lo tanto no tienen una capacidad de regenerar, a menos que sea una quemadura de un diámetro muy pequeño, de alrededor de unos 2 centímetros, en que podría ir cerrando por segunda intención desde los bordes, pero dejando por supuesto una cicatriz. Y también las quemaduras de segundo grado profundo, si nosotros no tenemos una epidermización o mejoría alrededor de los 14 días, especialmente en los niños, vamos a tener un mejor resultado estético y funcional con un injerto que si lo dejamos evolucionar hacia una cicatriz. También tenemos que tomar en cuenta el tamaño o la extensión de la quemadura y su ubicación. En pacientes con quemaduras muy extensas, obviamente vamos a ir haciendo injertos seriados y no todas las zonas se van a poder injertar al mismo tiempo. Entonces ahí nosotros tenemos que ir privilegiando aquellas que en primer lugar nos permitan salvar la vida del paciente, ¿cierto? Cubrir las zonas, la mayor superficie y a veces se van dejando zonas funcionales para el final. Eso en pacientes extremadamente graves. Y al revés, dependiendo del tamaño y la ubicación también, no es lo mismo, por ejemplo, tener una quemadura de 2 o 1 centímetro de diámetro, una quemadura B profunda, en una superficie neutra, como por ejemplo una extremidad, un muslo en el tronco, que tener esa misma quemadura en un párpado o en la cara palmar de las superficies flexoras de los dedos, que si nosotros la dejamos evolucionar, probablemente va a tener una secuela importante. Entonces ahí tenemos que apurarnos y valorar dependiendo de eso. Por supuesto, tenemos que tomar en cuenta el estado general del paciente. Una cosa es cuando nosotros
desearíamos inyectarlo en un contexto de un paciente que está grave, pero que si está con una infección, con fallo respiratorio, choqueado, evidentemente no lo podemos someter al riesgo de un injerto. Lo mismo un paciente que está en el ámbito ambulatorio, como va a ser una cirugía probablemente electiva, también necesitamos un paciente sano. En el paciente pediátrico, por ejemplo, que no esté cursando un cuadro viral, un cuadro diarreico, que nos pueda complicar la evolución. Y respecto al tiempo, yo diría aquí la clave en el paciente pediátrico especialmente, quiero que les quede un número en recuerdo que son 14 días. A los 14 días el paciente tiene que tener su quemadura cerrada, por así decirlo, ya sea o con un injerto o epidermizada. ¿Por qué? Porque después de los 14 días va a cerrar con una cicatriz y los niños tienen una mayor tendencia a desarrollar cicatrices hipertróficas que son de difícil manejo, ¿ya? Por ejemplo, ahí, para ejemplificar esto, tenemos esta paciente que tenía esta quemadura eléctrica muy pequeña, de 0,5 a 1 centímetro de diámetro, pero que está en zonas especiales, se dejó evolucionar por alrededor de 3 meses y el resultado es con una cicatriz que ahora ella es niñita, le molesta para estirar el dedo, le molesta la cicatriz que tiene en la palma, le molesta para usar los anillos. ¿Ya? Entonces, 14 días, aunque la quemadura sea pequeña, tomar en cuenta siempre dónde está ubicada esta quemadura. Bueno, los conceptos en adultos no son muy distintos. Probablemente podemos esperar un poquito más de tiempo, pero en general a los 14 días ya tenemos que tener un plan de tratamiento definido y no pasar las 3 semanas. Camila, ¿cuáles son las mejores prácticas para la preparación de una sonadora? ¿Cómo vas a preparar esa quemadura, esa herida, ese lecho para que esté en buenas condiciones para recibir un injerto? Ahora sí, ya. Siempre es importante de que previo a la cirugía o previo a cualquier intervención, como lo mencionaba Dorita, siempre hay que educar al paciente y a la familia debido al mayor temor que ellos tienen, que es el cambio de imagen corporal. ¿Ya? Además que para poder cerrar la herida primaria vamos a tener que abrir otra, ¿ya? Por lo tanto, mayor temor van a tener, ¿ya? Y una de las recomendaciones es que en la zona de donde se va a hacer la elección de la zona donde vamos a generar o vamos a sacar este injerto, idealmente humectar la zona por lo menos una semana antes para mejorar la calidad de la piel, recordando que cualquier piel que sea frágil o que esté más bien seca va a tener mayor complicaciones a posterior en la cicatrización. También es importante lo que comentaba la colega, que por el cambio hipermetabólico que va a tener el paciente también hay que intentar de que su alimentación también se modifique en el camino o quizás ya antes, desde la etapa inicial. En el proceso ya cuando está el injerto ya instalado y nos va a quedar nuestra sonadora, siempre es importante tener nuestro vendaje inicial y dejarlo aproximadamente entre 3 a 7 días, pero irlo evaluando en el transcurso del tiempo, evaluando el tipo de exudado que va a tener, la calidad y también el cambio de los apósitos va a realizarse según necesidad, recordando de que esta zona tiene que tener una humedad, pero no en exceso, ni tampoco que sea escasa, ¿ya? Hay que evitar el edema también para evitar de que esta pueda generar incluso el fluid creep en algún momento o aumentar el edema por el cambio postural y va a evitar de que llegue la irrigación sanguínea correspondiente y que ésta pueda reepitelizar. También es importante la movilización del paciente posterior a la cirugía y después en el momento en el que éste ya se descubre los injertos y se descubre la sonadora, ya que antes de hay que intentar de evitar tanto el cizallamiento en los injertos y también en la sonadora, ya que recordemos de que es una zona bastante dolorosa. ¿Ya? Vamos a tener nuestro vendaje óptimo, recordando que siempre vamos a intentar vendar desde los más distal a lo proximal y aseguramiento también de los apósitos, ya que muchas veces colocamos nuestro apósito, el paciente se mueve
nos queda el apósito primario acá y el secundario más abajo, ¿ya? Y también le va a generar bastante dolor al paciente, porque lo vamos a tener que hacer de nuevo. Y otros puntos importantes es que durante todo el proceso, desde que se realiza la cirugía en adelante, hay que mantener siempre un ambiente y un entorno óptimo, tanto en la zona injertada como en la dadora. También manejar el prurito, porque una de las principales que ya en el periodo de repitalización va a generar un tipo de dolor, va a generar prurito y el paciente lo primero que va a hacer se va a rascar, va a generar otra lesión quizás, se va a profundizar y vamos a tener una lesión incluso aún más grande, ¿ya? Y ahí sí es importante siempre durante todo el proceso también manejarlo con todo el equipo transdisciplinario, tanto para el manejo del dolor, que incluye también el prurito, ¿ya? Subvendajes también y las vendas de compresión en la medida de que el paciente ya esté autorizado para poder utilizarlo. Es importante que esto los use siempre, sobre todo para sentarse, para bipedestar, sedestar, caminar, para realizar su terapia, ya que es importante que el paciente tiene que tener una rehabilitación precoz desde el momento en que se autorice la deambulación o posteriormente, incluso después de que nuestro injerto se descubre. Ya está descrito internacionalmente, de que si nuestro paciente se rehabilita de forma precoz, epitelizan más rápido y tienen menos días hospitalarios, ¿ya? En el proceso ya de que nuestra zona dadora ya está epitelizada, recordando que tenemos una fase exudativa y otra que ya está más bien, que se empieza a secar, vamos a tener que utilizar cremas, geles de humectación, lavados de esa zona con jabón con pH equilibrado, el secado va a ser a toques, ya que la sensibilidad en esta zona está bastante aumentada, por lo tanto al paciente le duele bastante. Están aproximadamente con hiperalgesia en esa zona. El uso de bloqueador solar y también obviamente el aseguramiento del vendaje en el caso que todavía no puedan utilizar el vendaje SEC, por ejemplo. Eso. Gracias. Gracias, Camila. ¿Cuál es el papel de la nutrición en la cicatrización de una quemadura? Cristina. Gracias. Bueno, ya que dejamos en claro en la anterior que aumenta el metabolismo energético, que los requerimientos nutricionales en general de un paciente quemado son mayores ya que cualquier incluso otra patología, vamos a ver qué está haciendo la nutrición acá y cuál sería el tratamiento nutricional recomendado en este caso, ¿ya? Primero, tener presente que es muy relevante iniciar precozmente la nutrición en este tipo de pacientes, y esto ahí están los niveles de evidencia, ¿no? en el círculo. Ojalá mínimo con 12 horas luego de la injuria, ya una vez que, por supuesto, el paciente esté hemodinámicamente estable. Y ver cuál es la vía posible para realimentar, ya sea por vía oral en primer lugar, y si no es posible, nutrición enteral, dejando como la última opción ya la nutrición parenteral. ¿Sí? Este inicio precoz de la nutrición, por la vía que fuera, ¿no? va a promover también o evitar que este catabolismo esté de forma extensa, ¿no es cierto?, por mayor cantidad de tiempo y al mismo tiempo compensar las pérdidas. ¿Sí? Por otra parte, cuando hablamos de requerimientos proteicos, que quizás es lo que más han escuchado en el caso de pacientes quemados, en adultos la recomendación llega hasta 2.2 gramos por kilo de peso, ¿sí? Pudiendo extenderse en el caso de los pacientes pediátricos hasta 3 gramos por kilo de peso día. Esas más o menos son las recomendaciones y, por supuesto, dependiendo del tipo de extensión o gravedad, ya aumentan estos requerimientos o disminuyen, ¿sí? Algunos aminoácidos que han mostrado ser efectivos en el tratamiento de quemadura, por ejemplo la glutamina, ya en las dosis que ustedes pueden ver ahí, de 0,3 gramos por kilo de peso, de 5 a 10 días. También la ornitina alfa-cetoglutarato ha mostrado ser efectiva, 10 gramos por 3 días, con evidencia de tipo C, pero la opinión de expertos o la comunión de expertos en este punto es débil. En cuanto a los requerimientos de hidratos de carbono,
que también es un punto bastante relevante, considerando que en la presentación anterior conversamos de que la hiperglicemia es una característica en el paciente quemado y cuando está por sobre de los 140 miligramos por decilitro ya consideramos que tenemos una mala compensación glicémica en este paciente. Por ello, la recomendación es de máximo 60% de las calorías totales de hidrato de carbono o de 5 miligramos por kilo de peso por minuto, ¿ya? Para mantener una glicemia, ojalá, menor a 140 miligramos por decilitro. De esta manera se promueve los resultados de todo lo que es la terapia de curación, ¿no es cierto?, y la terapia médica con este paciente, ya que la hiperglicemia se asocia siempre a peores resultados clínicos, ¿sí? En cuanto a los micronutrientes que acá prestan mayor relevancia, la suplementación está recomendada debido a que aumentan los requerimientos, por lo tanto, pues ya sea por alimentos, ¿no?, o suplementos de uso común, no podemos cubrir estos requerimientos. En el caso del cobre se recomienda 4.5 miligramos, en el caso del selenio hasta 400 microgramos, el zinc hasta 30 miligramos, en el caso de vitaminas liposolubles también deberían ser suplementadas en este caso por su potencial antioxidante, ¿sí? La vitamina C también presta real importancia en este caso, la suplementación recomendada es hasta 2 gramos, considerando que el UL de esta vitamina o el nivel máximo tolerable es de 2 gramos como tal. Ah, bueno, y algo importante que se me olvidó, el agua, ¿no? Es súper importante la hidratación en estos pacientes. Ya ustedes saben que la hidratación las primeras 24 horas ya tiene el protocolo, ya está bastante instaurado, ¿no es cierto? Y aparece también en las guías clínicas del MinSal, que mostró anteriormente el doctor. Y posteriormente se recomienda 1.5 ml por caloría por vía oral, ¿cierto?, considerando un incremento de un 50% de los requerimientos basales de agua. Bueno, una vez que ya se instaura esta terapia nutricional hay que ir monitoreando, ya que día a día puede ir cambiando el estado de este paciente. En el caso del peso de la fase aguda se recomienda solamente medirlo cada 15 días. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente, por ejemplo, multiinvadido o que está hematoso, el peso ya deja de ser un indicador tan claro de lo que está pasando realmente con el estado nutricional, ¿ya? En fase de rehabilitación ahí ya podemos empezarlo de forma semanal. Las calorías y proteínas pueden ir cambiando sus requerimientos en el caso de la fase aguda de forma diaria, ¿ya? Debido a que podemos ir viendo qué pasa con el nitrógeno ureico urinario 24 horas o al mismo tiempo qué pasa con los niveles de inflamación o si hay infección u otro elemento más extra, ¿no es cierto?, que se agregue a la situación del paciente. En el caso de la albúmina no está recomendada en estos pacientes en fase aguda, primero porque es una proteína de fase aguda negativa, por lo tanto disminuye cuando hay inflamación y al mismo tiempo la vida media es más extensa, ¿no?, alrededor de 20 días, por lo tanto no tiene sentido evaluarla acá. Y la prealbúmina se recomienda de forma quincenal. En el caso del nitrógeno ureico urinario 24 horas se recomienda de forma semanal en el periodo agudo, ya que este examen nos muestra todas las pérdidas nitrogenadas que tiene el paciente y de esta manera se pueden determinar los requerimientos proteicos de forma mucho más exacta, ¿sí?, sin considerar ya lo que hablamos al principio de estos gramos por kilo de peso que son medio estándar, ¿no? Acá podemos ya determinar específicamente para este paciente cuál es su requerimiento proteico para llegar a un balance más bien positivo que genere regeneración, ¿sí? Y en ambos casos, bueno, si estamos en el contexto de que los recursos existen ya y tenemos todo lo necesario, sería ideal utilizar la calorimetría indirecta para determinar el requerimiento energético, ya que nos entrega de forma un poquito más exacta los requerimientos como tal de energía de estos pacientes, ya, y si no, las fórmulas de estimación que existen. ¿Sí? Entonces, para finalizar esta sección, toda la evidencia indica que la terapia nutricional es un pilar fundamental e irreemplazable en el tratamiento de todo paciente quemado. Gracias. Bueno, ahora volvemos a la parte local y siempre es importante no perder de vista lo general, así que ha sido una buena combinación.
desde cosa tan básica que a veces por sabido se nos olvida, incluso a la nutricionista que se le olvidó decir el agua, porque lo consideramos tan elemental, pero es siempre, ¿te acordás? Sí, pero siempre es muy bueno tenerlo presente. No perder de vista que no estamos tratando una quemadura, estamos tratando a un paciente con quemaduras. ¿Qué tipos de apósitos son más recomendados para la sonadora y por qué? Dentro de la gran arsenal terapéutico que tenemos y sobre todo, como en estos eventos, como en los congresos, uno cuando sale al intermedio, a la sala de exhibición, somos bombardeados por una cantidad de apósitos, propagandas y por supuesto todo dice tener el mejor apósito. Pero veamos cuál es la práctica y ¿qué piensas, Camila? Siempre es importante recordar de que no existe un apósito ideal en la actualidad que yo vaya a colocar uno y va a funcionar para todos. ¿Ya? Entonces, siempre hay que considerar de que todos los que estamos acá no trabajamos en un lugar que quizás contemos con toda la infraestructura, los insumos, que sea lo más tecnológico posible. ¿Ya? Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta de que con el equipo transdisciplinario, con el equipo de cirugía plástica, hay que evaluar el tiempo de uso que va a tener este apósito, la gestión del exudado, porque es importante evaluar de que la etapa como más aguda, posterior a la cirugía, va a ser muy exudativa. También tiene que ser antiadherente en lo ideal y contar con una hemostasia óptima tanto durante el acto quirúrgico y posterior ya en las primeras horas de la cirugía, ya en el lugar donde donde vaya a quedar nuestro paciente. El control de infección, la comodidad de nuestro paciente también, y esto que jamás se nos tiene que olvidar, de que tiene que ser atraumático y manteniendo también un entorno óptimo, el control de dolores y también la rentabilidad. ¿Ya? Siempre hay que evaluar con qué apósito va a salir nuestro paciente desde pabellón, recordando de que va a haber fibrina en ese contacto con el apósito y nosotros después no lo vamos a poder retirar. Por lo tanto, vamos a tener que ver de que todo lo que coloquemos va a ser como el cambio, va a ser desde el apósito secundario en adelante. ¿Ya? Opciones hay bastante, pero siempre va a ser en base al objetivo que yo le quiero dar a ese apósito. ¿Ya? No es una receta de cocina, ¿ya? Existe una amplia gama de apósitos tecnológicos que lo pueden incluso ver en las salas, como comentaba Ricardo. Les dejo algunos ejemplos, como es el hidrocoloide, algunos alginatos para el control del exudado, para el control de la hemostasia, el TUL, que es como el pseudo más utilizado dentro del equipo, que colocan varias mallas o varias capas y después uno lo va recortando posteriormente, y el apósito secundario es el que se va cambiando, que incluso muchas veces podemos colocar sobre ese tul, alginatos o los apósitos convencionales y uno los va cambiando. Incluso pueden salir de pabellón con apósitos de carboximetilcelulosa, con membranas de silicona, que es como lo que se está utilizando también en algunos lugares, apósitos no adherentes y como algo secundario que también lo recomiendan es el uso de espumas, pero posterior al apósito primario. ¿Ya? Pero siempre es importante recordar el objetivo que yo le quiero dar a ese apósito y siempre estar en contacto con el equipo de cirugía plástica para saber con qué va a salir el paciente y cómo se va a tratar a posterior. ¿Ya? También debemos recordar de que si hay heridas que están infectadas desde antes, colonizadas, colonización crítica, que sabemos que se va a traslocar quizás microorganismos de un lado a otro, que en muchas ocasiones podemos llegar a utilizar apósitos que les van a bajar carga bacteriana desde el acto quirúrgico en adelante y lo podemos dejar incluso más tiempo. ¿Ya? Pero lo importante es eso. ¿Cuál es el objetivo que yo le quiero dar a mi apósito? Y entablar comunicación con el equipo. No sé si está... Y yo les dejo así como un tips que siempre hay que descubrir con el equipo transdisciplinario
cuando existe algún cambio en el color del exudado, si hay un aumento del nivel del exudado, si es que hay algún cambio. Por ejemplo, fíjense que esa es una zona dadora que está mucosa, tiene un cambio de coloración, está más bien pálida la zona la zona donde se retiró el injerto. Si es que hay sangrado activo, hay que evaluar y considerar si es que hay algún punto sangrante en específico que a lo mejor hay que realizar control de daños, y si es que existe algún tipo de dolor, porque lo más probable es que a lo mejor el vendaje haya quedado mucho más apretado y a lo mejor hubo un aumento del edema y estamos comprimiendo la zona. Gracias. Tal como dice Camila, la verdad que la curación de una quemadura no difiere en cuanto a los principios, al plan de tratamiento, de los objetivos, a la curación de cualquier otra herida. O sea, no tenemos apósitos para quemaduras y apósitos para úlceras venosas. Tenemos apósitos para las heridas en la etapa evolutiva en que está. ¿Qué cuidado necesita un paciente pediátrico en comparación con un paciente adulto? ¿Son tan distintos? Bueno, esta pregunta se puede responder de varias maneras, Ricardo. Yo la voy a enfocar desde las diferencias que hay entre un niño y un adulto. En primer lugar, un niño no es un adulto pequeño, y si bien existen los principios generales de los que ya hemos hablado del manejo de quemaduras son los mismos para un adulto y para un niño, hay diferencias tanto anatómicas, fisiológicas y psicológicas que son relevantes de tener en cuenta cuando estamos haciendo el manejo y el tratamiento de este paciente. Yo les voy a nombrar solamente algunas, ¿ya? Porque o si no podría estar hablando toda la clase. ¿Ya? Las diferencias anatómicas, lo más evidente es que los niños y también el adulto mayor, los ancianos, tienen una piel más delgada. ¿Por qué esto es importante? Porque frente al mismo agente que actúa a una misma temperatura y un mismo tiempo, probablemente la quemadura en el paciente pediátrico va a ser más profunda. Y ustedes tienen que tener eso en cuenta cuando reciban al paciente y saber que a lo mejor no va a evolucionar como ustedes esperan. Tenemos también diferencia en la proporción de los segmentos corporales. Los niños tienen una cabeza mucho más grande y las extremidades más cortas, y esto también importa porque habitualmente el paciente pediátrico se quema porque tira un cable de un hervidor, porque tira un mantel, etcétera, y con alta frecuencia tienen quemaduras en la cabeza. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que en un niño de alrededor de un año la cabeza representa un 18% de la superficie corporal versus un 9% en un adulto. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta esa extensión que puede estar comprometida, vamos a hacer, por ejemplo, mal la reposición de volumen. La reposición de volumen, cuando es necesario hacerla, se hace en base a la superficie corporal quemada. Por lo tanto, si nosotros lo calculamos mal, vamos a hidratar mal ese paciente, y tenemos que saber también que cuando se quema en la cabeza, si nosotros le vemos una quemadura aquí en la cara y que corre por el hombro, lo más probable es que también tenga quemadura en el cuero cabelludo. Tenemos que rasurar el pelo, tenemos que cortar el pelo para ver si tiene o no comprometido esa zona, porque si no vamos a subestimar la extensión. Otra diferencia es que el niño tiene una vía aérea que es más estrecha y más corta, por lo tanto son mucho más propensos a hacer edema, o sea, frente al edema se van a obstruir más precozmente, por lo tanto tenemos que estar atentos a los síntomas precoces que eso puede tener, o a una intubación monobronquial en los pacientes que estén más graves. Los vasos sanguíneos son mucho más pequeños y más frágiles. Por lo tanto, me imagino que acá la mayoría de ustedes son enfermeras, o una gran mayoría, es un paciente que es difícil de puncionar. Así es que si por fin lograron permeabilizar una vía venosa, esa vía venosa hay que cuidarla y hay que tener inmovilizadores para que el niño no se la retire. Y bueno, otra diferencia es que los niños tienen la mala idea de crecer.
Esto significa que a lo largo del tiempo nosotros, por ejemplo, podemos tener un muy buen resultado estético y funcional al principio, pero a lo largo del tiempo las cicatrices y los injertos no van a ir creciendo al ritmo que crece el resto del cuerpo. Por lo tanto, es un paciente que requiere una rehabilitación prolongada, que requiere seguimiento y que probablemente requiera cirugías escalonadas a través del tiempo. También tenemos diferencias fisiológicas. La relación entre el peso y la superficie corporal es mucho mayor, que en resumen significa que el niño tiene una mayor superficie corporal expuesta. Por lo tanto, frente a la pérdida de la barrera cutánea, va a perder más líquido por evaporación y tiene más riesgo de choque hipovolémico. Hay que ser muy acucioso en el manejo de los volúmenes y eso también influye en la hipotermia. Tienen mayor riesgo de hipotermia y además tienen menos masa muscular para generar calor. Tienen un riñón más inmaduro, por lo tanto requieren más líquidos. Lo hablaron recién, la tasa metabólica y los requerimientos energéticos en los niños son mayores, por lo tanto tenemos que darles mayor aporte porque si no se emacian rápidamente, tienen más riesgo de cicatriz hipertrófica, me queda una cortita, y diferencias, por ejemplo, en la evaluación del dolor, tenemos que usar escalas especiales para ello porque el niño no habla, no va a decir cuánto le duela. Y por último tenemos que sustentarnos mucho en el apoyo familiar o de sus cuidadores para la recuperación. Esto incluye las indicaciones claras y por escritas de reposo, cuidado de los vendajes y los síntomas de alerta. Y ya me están retando, no digo más. Bueno, ahorita, y se le olvidó decir una cosa muy importante, los pacientes pediátricos son mucho más complejos. Cuando uno trata a un paciente adulto, trata a uno solo. Cuando va a tratar a un paciente pediátrico, trata como a 3 o 4, a la mamá, a la abuela, a la amiga, a la mamá, etc. Así que mi reconocimiento a quienes trabajan en pediatría. Bueno, nos quedaron algunas cosas pendientes, yo creo que siempre es bueno mantener algo que nos quede. Quiero agradecerle a... ¿Alcanzamos? ¿Cuál es el manejo en el hogar, Carlos? Bueno, más que el manejo en el hogar, ya sabemos que tenemos que retirar inmediatamente la ropa, ¿cierto? Mojar con agua temperatura ambiente por 20 minutos, eso tiene mucha evidencia científica, pero más que eso, mejor aún, ¿qué es lo que no debemos hacer en el hogar? No hay que aplicar tela de cebolla, no hay que colocar barro, no hay que colocar pasta dental, nada. Si lo único que tenemos que hacer es lavar por 20 minutos, retirar la ropa y debemos ir al servicio de urgencia. Porque recuerden que no es lo mismo tratar, ¿cierto?, una quemadura en la casa que cuidar una quemadura en la casa. En la casa sí se puede cuidar, vamos a cuidar los vendajes, se va a administrar la analgesia indicada por el médico, ¿cierto?, un posicionamiento antiedema, etc. Eso sería lo que es el manejo y el cuidado en la casa. Bueno, tenemos 5 minutos más de la jefa, así que tenemos la bendición. Entonces, ¿cuándo se activa el GES para el paciente gran quemado? La verdad, esto es un tema más para quienes nos dedicamos a quemado. Una vez que ¿quiénes pueden acceder al GES? Son las personas de cualquier edad que presenten quemaduras que pueden comprometer la vida o provocar las secuelas graves o permanentes. Y ahí está el listado que yo les dije, o sea, los pacientes que tienen un índice de gravedad, más de 70, una superficie corporal más de 20 o que tengan quemadura respiratoria, eléctrica o pacientes que tengan otras complejidades. ¿Y cómo se hace esto? A través de la confirmación diagnóstica realizada por un médico. Y si bien Carlos dice que no es obligatoria, pero existe la posibilidad de hacerlo. Como todo en Latinoamérica y en Chile también, no estamos exentos de eso, existe una subnotificación. Y muchas veces en el tema de GES es por la geografía, porque a veces si tienen, sobre todo en pacientes pediátricos, un niño que está alejado de su zona y que activa en el GES y tiene que ser trasladado a otra ciudad, a veces la familia evita notificarla y prefieren seguir con un tratamiento local, aunque no sea el más óptimo. Bueno, para esto existe una norma técnica médico-administrativa que ustedes lo pueden encontrar en las guías del MinSal. Y el GES fue la patología número 55 que fue incluida el año 2007.
fue formulada por un equipo multidisciplinario en el que trabajamos, quienes nos dedicamos a quemado en múltiples áreas y centros del país, de adultos y pediátricos. Hubo una revisión y actualización en el año 2016 porque se captó que una de las principales deficiencias que tenía era que no cubría rehabilitación o no lo cubría suficientemente. Se creó el registro de notificación en línea en el 2017 con las falencias que tiene, pero tiene múltiples beneficios. Beneficios de atención hospitalaria, que son cirugías, exámenes, medicamentos, insumos, rehabilitación, las ayudas técnicas para una vez que se van de alta y el seguimiento extrahospitalario durante un periodo de 2 años. La verdad que es un lujo tener GES de grandes quemados en América Latina y yo creo que en el mundo. No existe un plan distinto, mejor, que cubra todas las expectativas, con una integralidad, en una guía clínica que se sigue con una canasta de productos que están al acceso de cualquier paciente, más allá de su previsión, de origen social, etnia o cualquier aspecto que uno quiera recomendar. De repente nosotros tendemos a ser un poco autoflagelantes y no mirar todo lo muy bueno que tenemos y lo mucho que hemos avanzado los equipos de salud a partir del trabajo consistente, constante, perseverante por muchas generaciones, de la que nosotros somos un eslabón más y esperamos haber contribuido en algo en tratar mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias. ¿Preguntas? Preguntas. ¿Alguna pregunta que desean realizar? Pueden acercarse también al micrófono y aprovechar en estos últimos minutos. Ahí tenemos una persona. Hay presente. 2 opciones, o entendieron todo o no entendieron. No, ahí tenemos a una persona, se va a presentar y va a realizar la pregunta. Espera un segundo que active el micrófono. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Felicito a los ponentes. Mi nombre es Verónica Razzuri y vengo en representación del CEL de Perú. Y mi pregunta sería, sobre todo para el área de cirugía, ¿cuáles serían las recomendaciones o de pronto el uso de los sustitutorios dérmicos para previo al injerto o en concomitancia al injerto? Muchas veces desde el área de enfermería tenemos ciertas recomendaciones para el cuidado post colocación de un injerto o de un sustitutorio dérmico por el alto valor que supone. Entonces, ¿cuáles serían como desde el previo y en el post esas recomendaciones de cuidado? Sobre todo si usan terapia de succión negativa o no, o cómo lo manejan. Sí. Bueno, afortunadamente, volviendo a GES también incluye el uso de sustitutos dérmicos y de regeneradores cutáneos. Al principio estaban incluidos solamente para niños porque son productos de gran valor. Entonces, claro, una plancha de alguno de estos elementos, no voy a dar el nombre comercial, de 20 por 25 centímetros, a lo mejor nos alcanza para darle como 2 vueltas a un recién nacido. Pero para un paciente adulto era extremadamente oneroso, pero se está incluido. Quiero hacer una diferenciación. Una cosa son las coberturas cutáneas transitorias, pero los sustitutos dérmicos en general son definitivos, o sea, son equivalentes a un injerto, por lo tanto se dejan ahí solos o en combinación con injerto. Es un capítulo súper extenso, pero solamente mi respuesta está orientada a eso, diferenciar lo que es un sustituto cutáneo de lo que es una cobertura transitoria, porque la cobertura transitoria, cuando un paciente es muy extenso, está muy inestable, no podemos cubrirlo, no podemos injertarlo inmediatamente, entonces lo sellamos con estos elementos provisorios para que el paciente esté más estable metabólicamente, en mejor condición, para que después pueda aceptar o tolerar un tratamiento tan agresivo como es una escarectomía, como es sacar la piel quemada y dejar unas lesiones muchísimo más cruentas. Entonces, en esa condición, después de eso, uno le pone la cobertura transitoria para preparar, para después hacer otra lesión más, que es tomar injerto, porque tomar injerto significa crear una nueva herida, o sea, compartir parte de la piel, de la epidermis con algo de dermis de una zona para ir a ponerla en la zona que más la necesita. No sé si eso respondió o Dorita quieres complementar algo más. Solamente agregar una, ¿se escucha? Sí. Una cosa que es la que nos dicen siempre nuestros amigos españoles, Ricardo, que es, ustedes recuerden que la epidermis es vida y la dermis es calidad de vida. O sea, cuando nosotros tenemos quemaduras profundas, si pudiéramos colocar siempre
un sustituto dérmico o reemplazar esa dermis, vamos a tener mejores resultados. Pero son muy caros, lamentablemente, así que no siempre podemos usar. Bueno, solamente por mi parte agradecer a los panelistas por todo su conocimiento, por la generosidad de compartirlo. Agradecer nuevamente a Isabel por la generosidad de invitarnos, de permitirnos compartir este conocimiento en su congreso, y felicitaciones a todos. Muchas gracias. Agradecemos el desarrollo de este interesante módulo teórico en el cual se abordó de manera integral las heridas de quemaduras, tanto su prevención, tratamiento y consideraciones. Reiteramos el aplauso, por favor, al doctor Roa y a su equipo.